Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema sobre las amenazas que se empiezan a vislumbrar en materia económica y que tienen que ver con el debilitamiento de la economía y el repunte de la inflación en México. Es un hecho que la recuperación económica en lo que va del presente año se ha manifestado positivamente. Después de la recesión que sufrimos el año pasado, hay evidencia de una clara recuperación. Aunque cabe destacar en este proceso que ha sido muy irregular el crecimiento económico del país. En el primer trimestre hubo un decrecimiento de 3.8%. En el segundo trimestre del presente año hay un rebote económico en donde el Producto Interno Bruto aumenta en 19.6%. En el tercer trimestre se debilita, es más ligero el crecimiento del producto con una tasa de 4.5%. Y estimamos se cierre en el cuarto trimestre sobre un crecimiento del 3%. De esta manera, el crecimiento económico para el presente año rondaría el 5.9% en el presente ejercicio fiscal. Pero ¿qué es lo que preocupa? Preocupa la desaceleración, el debilitamiento de las actividades económicas en el último periodo, en el periodo más reciente. Si observamos los meses de julio, agosto y septiembre, el comportamiento del indicador global de la actividad económica viene descendiendo. De 7.9 pasa a 3.9 y culmina en el mes de septiembre en 1.3% en los meses que hacemos referencia. De continuar esta tendencia, es claro que esto puede prolongarse hasta el próximo ejercicio fiscal y eso modifica el marco macroeconómico que prevé la Secretaría de Hacienda para el próximo año. Vale la pena también en este sentido de que es oportuno hacer una rápida evaluación sobre el comportamiento de la actividad económica en los 3 años de gestión de Andrés Manuel López Obrador. En este periodo, evidentemente, se han presentado un conjunto de vicisitudes que es conveniente plantearlas para hacer una correcta evaluación de la complejidad del problema económico que empieza a vislumbrarse en el país. Destaquemos lo más importante. Había una inercia, de hecho se manifestó una inercia de desaceleración en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay un problema de inversión en el país por el permanente conflicto entre el presidente y grupos empresariales de México. La aparición o la emergencia de la pandemia de COVID-19 y evidentemente sus efectos, que fue la recesión del país en el 2020. Este conjunto de elementos nos permite prever que la actividad, el conjunto de actividades económicas del país en 3 años de gobierno, pues ha sido, con mucho debilitamiento, con decrecimiento económico. La tasa media anual de crecimiento en 3 años fue negativa, fue de 1%. Y el reto fundamental en la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es recuperar la fortaleza, la capacidad de crecimiento para generar los empleos permanentes que demanda la población en edad de trabajar. Las expectativas en este sentido son complejas y si hay, es cierto, un conjunto de elementos importantes que inciden en el crecimiento económico de México, aquí cabe destacar lo siguiente. Dependerá mucho del arrastre que tenga la economía de los Estados Unidos para que México, en función de la articulación de exportaciones, pues
se logre un crecimiento económico más importante, más significativo, que nos logre recuperar lo que se ha perdido en los últimos 3 años. Y eso modifica, a mi juicio, las expectativas económicas para el 2022. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento de 6.3%. Yo he considerado en una evaluación económica personal que el crecimiento de este año va a ser sobre la línea del 5.9% en este año. Para el próximo año, para el 2022, la Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento de 4.1% y una estimación propia, estimamos un crecimiento sobre la línea del 3.5%, que es diferente al marco macroeconómico que planteó la Secretaría de Hacienda. Hay otro tema muy importante que tiene efectos relevantes no solo en la parte económica, sino en la parte social. Y es que la tasa de inflación en el país a la primera quincena de noviembre asciende anualizadamente a una tasa de 7.05%. Es el incremento de precios más fuerte que hemos tenido en los últimos 30 años. Es decir, en la segunda quincena de abril del año 2001. Y eso nos debe de preocupar, porque tiene sus efectos, tiene sus consecuencias, y aun cuando hay una explicación combinada entre problemas de carácter transitorio, pero también de problemas que nos está generando costos, incrementos de costos que se vienen manifestando en el alza de bienes y servicios por el incremento de los energéticos a raíz o con el propósito de los efectos que tienen que ver con el incremento del precio internacional del petróleo, pues evidentemente estamos ante un fenómeno generalizado a nivel mundial. Pero a nosotros nos preocupa de que esto se generalice en el país. Cuando hacemos el recuento, lo podemos observar, que 27 ciudades del país rebasan una tasa de inflación por encima del 7%. 10 ciudades de México superan el 8%. 2 más están sobre la línea del 9.5%. Y 2 también ciudades del país se encuentran en la línea del 6%. Es decir, 55 ciudades que monitorea el INEGI nos generan la inflación que acabamos de comentar de 7.5% en 10 meses y medio del presente año. Hay que considerar de manera importante las consecuencias que tiene en tener un nivel de inflación de este grado. Es decir, los efectos que tiene la inflación son diversos. Digamos, de entrada, merma el poder adquisitivo de los trabajadores de ingresos bajos, de salarios bajos. Provoca cambios en las expectativas en los presupuestos de los hogares, las empresas y los gobiernos. Y evidentemente obliga al Banco de México a intervenir para seguir aumentando las tasas de interés de referencia para contrarrestar los efectos de la inflación. En este año ha habido 4 incrementos en la tasa de interés de referencia. Estamos en el 5% y esperamos el 16 de diciembre de este año que nuevamente haya un incremento de 1/4 punto porcentual para ubicarse en 5.25. Sin duda, estos elementos son que hemos puesto a la consideración en este análisis: debilitamiento del crecimiento económico, repunte de la inflación, como las 2 amenazas económicas que no hay que perder de vista. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.